Eso de firmar testamento, la verdad es que sí me da miedito. Siento que estoy invocando a la muerte y la verdad estoy tan joven como para... No, Jessy, no lo pienses así. Mira, al firmar un testamento, lo único que estás haciendo es protegiendo a tu familia, a tus seres queridos, para cuando tú ya no estés. Sí me da miedito, no te creas. Y creo que como yo pienso eso, creo que mucha gente también piensa lo mismo. Sí me da miedito, siento que le estoy poniendo como fecha de caducidad. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente en Expansión Financiera, el podcast de Cuarto Cuadrante que es tuyo. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante y lo vamos a hacer pedacitos para entenderlo. ¿Qué es un testamento? ¿Cómo funciona como herramienta? ¿Y cómo lo puedes aprovechar de la mejor manera? Quédate con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto porque hoy estamos los tres juntos. Sí. Y la verdad es que son poquitas ocasiones en las que estamos aquí en esta mesa sentados, sí. Pero gracias por estar con nosotros. El día de hoy estoy muy contenta porque estamos los tres juntos y me encanta que estemos los tres juntos, sí. Porque hoy va a ser bien importante. Hoy tenemos a Tete, nuestra abogada de cabecera. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores hablamos de contratos y vimos toda la parte legal, vimos toda esta parte, la desmenuzó perfectamente nuestra queridísima Tete? Entonces hoy vamos a hablar algo bien importante que es... Justo, vamos a hacer pedacitos nuevamente los conceptos, vamos a hablar y vamos a entender perfectamente qué es un testamento y cómo lo vamos a usar. ¿Estamos listos, Tete? Gracias, muchas gracias por la invitación. Va a ser para mí un placer poder participar en este episodio. La verdad es que el tema es muy interesante, es muy útil y es importante que todos se lleven la información adecuada. Claro que sí, es muy padre que toda la audiencia nos ha enviado todo su interés por escrito en nuestras redes sociales. Estoy muy contenta porque de verdad hemos recibido muchas solicitudes, peticiones, así de por favor yo tengo dudas. Está bien interesante. Me encanta la participación de todos. ¿Sí? Eso quiere decir que realmente está sucediendo lo que queremos, ¿no? Exacto. Y gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos, por compartir, porque es bien importante. Recuerda que este y otros temas los vas a encontrar dándole clic a los siguientes ligas. Claro que sí. Si me lo permiten, vamos a empezar con algo que seguramente la audiencia ya conoce, que es un testamento. Pero vamos a hablar sobre las partes que integran este testamento. Hablamos de las partes personales y de los elementos que conforman, porque si no entendemos esa parte, nos va a ser muy complicado entender lo demás. Vamos a empezar por saber la definición de un testamento. Oye, pero antes, perdón que te interrumpa. Y antes de que nos expliques esto, así rápido, ¿por qué debo de hacer un testamento? Porque a mí sí me da miedito, como lo dije en un principio. Sí me da miedo. ¿Por qué yo tan joven voy a hacer un testamento? Dime, ¿por qué tengo que hacer un testamento? Mira, la mayoría de los seres humanos trabajan gran parte de su vida para hacer un patrimonio. Es nuestra riqueza. A lo mejor son una casa de interés social. Eso no le resta la importancia de que es parte de mi patrimonio y que me costó un gran esfuerzo. Y lo ideal y lo justo es que yo pueda decidir sobre qué va a pasar con esos bienes que yo generé durante mi vida, qué va a pasar cuando ya no esté. El testamento te da esa posibilidad. O sea, tú puedes disponer de esos bienes para cuando ya no estés. Eso es básicamente, eso es lo más importante. Además de que ya no dejas problemas a tus seres queridos. ¿Qué pasa si no haces testamento? Te tienes a ir a lo que dice la ley y a lo mejor no era tu voluntad. Y a lo mejor aprovechan los posibles herederos para pelear entre ellos, ¿no? Es lo más adecuado, es lo que se debe de hacer un testamento. Claro, porque si yo no hago testamento, lo que voy a heredar son problemas. Definitivamente, así pasa. Y así con es. la familia, con mi familia, entre mi propia familia, ¿no? ¿Cuántos no se han peleado y se han sacado los ojos por la herencia? Por desgracia sí pasa, fíjate. Y en nosotros está poder hacer lo que no suceda a través de la figura del testamento. Entonces, ¿qué mejor que llenarnos de la información que muchas veces son mitos, como esa que me comentas, de que qué tal que me muero? No nos vamos a morir. Decía mi madre, no se muere el viejo ni el que está enfermo, sino el que se le va llegando. Y si tenemos suficiente tiempo para poder hacer un testamento, por Dios, no me salgas con que no me dio tiempo. No, tenemos tiempo y lo podemos hacer. Y ahorita aquí vamos a ver todo esto. Pero hay algo bien interesante que muchas personas piensan, o tal vez pensamos, que haces tu testamento y dices, y ahora ya no puedo disponer de mis bienes. Ya lo puse por escrito, ya lo puse ante notario y ahora ya no puedo usar mi casa, ya no puedo venderla, ya no puedo hacer. ¿Qué onda con eso?
Fíjate que por desgracia, Germán, es algo que sí escucho mucho. Me dicen, oiga, señor, pero si usted tiene problemas financieros, ¿por qué no vende? Tiene 3 casas, ¿por qué no vende? Y te lo prometo, me han dicho, es que desacompleto la herencia. No. Los testamentos, las herencias son para cuando yo no estoy. O sea, obvio, haces tu testamento y en el testamento va a aplicar hasta que la persona que está testando, que está dejando esos bienes, hasta que ya no esté. Si tú tienes necesidad de hacer uso de esas cosas, lo puedes hacer. La puedes grabar, es decir, hipotecar, por ejemplo. Puedes venderla, puedes prestarla, puedes hacer lo que quieras porque es tu propiedad. El testamento va a funcionar hasta que la persona ya no está en este planeta. Entonces, es algo bien común que pasa, por desgracia, y quítense esa idea. Son sus cosas y hasta que ya no esté la persona que hizo ese testamento, se va a hacer un conteo a ver qué quedó y sobre de eso se va a hacer la repartición de los bienes entre las personas que haya designado como heredero. O sea, entiendo que tendría que estar como actualizando. Por ejemplo, yo, como bien lo dijiste, yo tengo 3 casas y yo ya vendí una por cualquier situación. Ya tengo dos nada más. ¿Tendría que hacer una actualización de testamento? No. Y qué bueno que lo mencionas, porque sí podría confundirse con una situación así. Una vez que tú tienes tu testamento, fallece la persona que hizo ese testamento, se tiene que iniciar un juicio. Es un juicio testamentario, porque tenemos un testamento. Tú vas con el juez y ese juicio testamentario tiene diferentes secciones o etapas. La primera es que te reconozcan a ti tu calidad de heredero, que el albacea que haya sido designado se le reconozca esa calidad. Esa es la primera sección. La siguiente sección es en donde van a hacerse un inventario o avalúo. Ok, la persona que testó dijo que dejaba 5 casas. ¿Cuántas quedan? Pues de las 5 ya nada más queda una. Y es sobre de eso. No hay ninguna penalización para nadie, no podemos hacer absolutamente nada porque, insistimos, no sale de la propiedad, no deja de ser propiedad del testador, el inmueble o las cosas que sean muebles o inmuebles, lo que haya testado, no dejan de ser propiedad de él. Entonces, no hay necesidad de actualizar el testamento, puesto que ya a la hora de hacer efectivo el mismo, se hace un inventario qué fue lo que quedó. Hay algo bien interesante y acabas de mencionar una palabra que nos resuena mucho a todos, porque de repente decimos, dejé a tal como albacea. Y yo he escuchado que dicen, yo soy el albacea, perdón, nadie se mete, yo reparto, yo hago, yo decido. E incluso ya en planes manchados hasta se quedan con todo, ¿no? O lo reparten así como el niño que le dicen, te doy 10 pesos para ti y para tu hermanito, ¿cuánto le vas a dar? Pues 2 pesos. ¿Qué, no sabes dividir? Yo sí, pero él no. Exacto. No, entonces, ¿qué onda con la figura del albacea? ¿Cómo se usa y qué potestades tiene realmente? Ok, bueno, qué bueno que lo mencionas. Es bien importante ese personaje dentro de este esquema. El albacea es la persona que quien hace un testamento que se llama testador va a asignar o a designar como la persona que va a encargarse de administrar los bienes de la herencia. Es el representante legal del testador cuando ya no está. Dicho de otra manera, bueno, en términos legales se llama de cuyos, pero está muy complicadito. Entonces, del difunto, ¿no? Entonces, el albacea va a ser el que va a representar a la sucesión y de él corresponde el derecho y la obligación de hacer cumplir la voluntad del testador. Entonces, para eso están los demás herederos para decir, a ver, espérame, albacea, tú estás diciendo que le tocaban 3 pesos, pero crees que no, porque en el testamento dijo el testador que le tocaba una parte igual al resto de las personas. Siempre va a haber esta posibilidad. Bueno, siempre existe la posibilidad de que haya una interacción. La hay, forman parte todos de esta sucesión, que es cuando ya se hace a través de un procedimiento, la transmisión de los bienes heredados. Siempre van a estar ahí presentes los herederos y siempre van a poder levantar la voz para decir, no es así como lo dijo el testador y se tiene que cumplir de esa manera. ¿Ok? Ok, y entonces, ¿en qué debo de fijarme? ¿Qué tengo que poner ahí el ojo cuando voy a hacer un testamento? Fíjate, para empezar, lo he visto muchas veces. Yo lo único que te recomendaría que te fijaras, lo principal, que los nombres estén bien escritos. De verdad. Okay. Muchas veces los que nos llamamos María, yo me llamo María completo. Si yo pongo Ma Esther,
Entonces, yo no Ya soy. no eres. Yo no soy. Y lo encuentras mucho. Sí. Errores en el nombre del propio testador. Errores en los nombres de los herederos o legatarios. Entonces, es lo primero que te vas a fijar. Y segundo, lógicamente, que lo que le hayas dicho al notario, cuál es tu voluntad, se plasme tal y como lo dijiste. Ok. Me recordaste un chiste de alguien que llega a presentarse y le preguntan, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro Pérez. Ah, ¿eres tartamudo? No, yo no, pero el del registro civil sí. Claro. Y me anotó tal cual, ¿no? Exacto. Entonces, así como Sí, aparece, sí. así te tienes que presentar con credenciales y todo, ¿no? Sí, por supuesto. Definitivamente. Fíjate que sí, y de verdad lo he visto muchísimo. Muchas veces el clásico es el María, ¿eh? O sea, eso sí es infalible. ¿Y qué es lo que puede provocar? Le va a provocar más problemas porque tiene que acreditar que Ma y María son la misma persona y no tiene ningún sentido. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor de manera discreta veo en el acta de nacimiento cómo se llama mi hijo, si no le quiero decir que voy a hacer un testamento a su favor, y lo pongo tal cual, ¿no? Entonces, sí hay que fijarnos mucho en eso y reitero que efectivamente lo que yo estoy pidiendo que se plasme en el testamento sea lo que yo estoy solicitando al notario. Claro, y es súper importante esto de los nombres, como bien lo dices, pero no solo en testamento, en todos los documentos oficiales, porque Sí. he visto, de verdad he visto, quien tiene escrito su nombre en una identificación oficial de una forma, en acta de nacimiento de otra forma, entonces de repente sí genera mucho ruido porque tienes que empezar a arreglar todos tus documentos. Y entonces sería como inválido este testamento. No, aquí lo que tienes que hacer es un juicio de identidad de persona, o sea, ya le estás generando ese tema, ¿no? Esta situación. Si te pusieron ahí que eres, insisto, el más clásico, el Ma, ese es el que más problemas causa. Y resulta que en unos documentos tienes Ma y en otros María, Ajá. hay un juicio en donde tú le dices al juez, Ma y María somos la misma persona. Y es un procedimiento relativamente sencillo, pero que no hay ninguna necesidad. Y ahorita que mencionas eso, hay que ponernos muy atentos desde el principio. Yo tengo a mis hijos y como estoy bien emocionada, no me fijé que al final pusieron en mi nombre que es hijo de Ma Esther, y yo no me llamo Ma Esther, yo me llamo María. Y si tengo desde ese momento, me doy cuenta, es ir a arreglarlo al registro civil. Si el registro civil no me lo permite porque por algún, que sí me lo va a permitir, porque es simplemente una cuestión de estas. Tengo que demandar al registro civil para que me haga ese cambio. Si tengo diferentes documentos con Ma y María, entonces hago un juicio de identidad de persona. Pero si desde ahorita estoy con esa situación, chequemos nuestras actas, están bien escritas, los nombres están bien escritos. Antes se daba, ahorita ya es menos común. Son hijo de María Esther Gutiérrez y mi otro apellido. Claro. Entonces, hay que fijarnos en eso. Y si vemos que tenemos esa situación en nuestros actas de nacimiento, entonces hay que arreglarlo desde el principio. Intentémonos con el registro civil. Muchos de ellos permiten la corrección de manera administrativa. Y si no se puede, entonces tendremos que iniciar un juicio. Pero hay que fijarse. Ok. Hay algo que también he escuchado mucho, que dices, ¿sabes qué? No me dio tiempo, que es una de las falacias, ¿no?, más comunes. No me dio tiempo de ir a un notario, de hacer mi testamento. ¿Qué onda? Si agarro una hojita de papel, escribo mi voluntad, porque ya sé que en ese momento me picó el alacrán y estoy estirando la pata, no hay nadie presente. ¿Qué onda? ¿Puedo tomar una servilleta, escribir, le dejo mis canicas a mi tío, mi valero a mi primo y todo? ¿Esto funciona? ¿Esto realmente es legal? Ahorita me hiciste acordar así, tirado en el piso, así con sangre, dejando mi testamento en la pared, ¿no? Sí, ¿no? Y ya me vi la mitad, ¿no? La mitad ya no está aquí. Mira, en la mayoría de los estados existe un testamento que se llama hológrafo. Es el que se escribe de puño y letra. Pero no basta con que yo agarre una hoja de cuaderno y le ponga quiero esto. Debe de cumplir ciertos requisitos y características. Se tiene que inscribir en el Archivo General de Notarías. Un ejemplar para el archivo, otro ejemplar me lo quedo yo. Cuando sea necesario abrirlo, pues le preguntarán al Archivo General de Notarías si existe. Entonces, no vale porque no vas a cumplir con esos requisitos. Ya te picó la alacrán, ya con la pena, ¿no? No se vale tampoco decir no me dio tiempo. Todos los años hay publicidad de que es el mes del testamento y estamos en el mes del testamento. Exacto. Hazlo, pero todo el año podemos hacerlo. Hoy por hoy estamos en el mes del testamento y lo primero que van a empezar, ¿cuánto me cuesta el testamento? Exactamente. Aproximadamente varía dependiendo del estado, obviamente.
aproximadamente un promedio de 3,000 pesos. En un mes que no es mes del testamento, te puede costar el doble. Pero ¿cuántos problemas vas a evitarle a los tuyos teniendo tu testamento? Pero aparte, fíjense bien, hay muchos municipios y muchas alcaldías de la Ciudad de México en donde todo el año tienen promoción de testamentos. Todo el año te puede costar 1,000 pesos el testamento. ¡Ay, qué o sea padre! que no hay pretexto. O sea, no hay dinero, pues no hay dinero. Pero sí hay, hay la necesidad de dejar las cosas en regla y dejarlas en orden. Entonces, no forzosamente te tienes que esperar a septiembre porque es el momento en que lo puedo hacer. Sí, es maravilloso, vas y lo haces y te ayudan y todo. Pero todo el año dependiendo, insisto. Incluso te puedo asegurar de que si tú vas, no eres de ese municipio, le dices, oiga, es que yo soy del municipio de Cuautitlán y estoy en Naucalpan, te aseguro que te hacen el testamento sin mayor problema, ¿eh? Lo puedes hacer, si tú estás, no sé, si tú vives en Atizapán y en Tlalpan está el descuento, puedes ir a Tlalpan a hacer porque supongo que, supongo que debes de llevar requisitos, y uno de los requisitos, no lo sé, tienes que llevar tu comprobante de domicilio, tu credencial de elector. Exactamente. Y te van a decir los de Tlalpan, uy, ¿qué crees? ¿No eres de esta delegación? ¿No te corresponde? ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar. Y no es porque no se pueda. O sea, al final es porque quizá no quieran tener esa carga extra de trabajo. Okay. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, Naucalpan, que yo pertenezco al municipio de Atizapán, y yo un día platicando, oiga, pero yo soy de Atizapán, no se preocupe, tráigame sus documentos, aquí lo hacemos. Okay. O sea, el notario ni siquiera es de Naucalpan, el notario era de Hidalgo, ¿no? Okay. Entonces es así como que dices, no pasa absolutamente nada, lo puedes hacer en donde sea. Hay que agarrarlos de buenas. Exactamente. Qué bueno que lo mencionamos, y únicamente para acotar un dato para ti. El mes del testamento es septiembre, para que no se nos vaya. Aquí en México, claro, en otros países no lo sé. Okay, pero bueno, estaba pensando, dices, hay promociones y te puede costar 3,000, 1,000 pesos, pero yo tengo en mi cuenta de banco 500 pesos, o ni cuenta de banco tengo 500 varos en mi cartera, y ¿como para qué voy a hacer un testamento? Okay. ¿Cuál sería una de las razones para mí que en este momento de mi vida no tengo más que 500 pesos en la bolsa? Y realmente, ¿como para qué voy a hacer un testamento? Te lo voy a dar con un ejemplo. Y te lo voy a dar con un ejemplo en tu persona y en tu hijo, que es muy jovencito y que dices, no tiene más que sus canicas, ¿no? Ok, un hijo que ya tiene edad para testar. Vamos a suponer que tú, no, que efectivamente tienes 500 pesos. Dije yo, ¿para qué hago un testamento? Claro. Pero resulta que tienes un papá que tiene pues muy buen dinerito, ¿no? Y entonces, por desgracia, fallece, se abre el juicio sucesorio del papá, tú eres parte de esa herencia y llega, les decía yo hace un momento, la primera sección dice quién es heredero y te reconocieron ya la calidad de heredero. Ya tienes derecho a ese dinero, ¿ok? Llegamos a la última sección, que ya es la partición, que ya es, vamos a poner a nombre de todos de los herederos lo que nos dejó papá, y sácatelas, te mueres. Ese dinerito que ya cayó va a caer en tu cuenta porque tú eres el heredero, pues vas a dejar ese problema. Porque como nada más tenías 500 pesos en tu cuenta y no hiciste un testamento, bueno, y los 4 millones que te tocaban por la herencia de tu papá, pues ya se quedaron ahí como que en el limbo, y tendrán que hacer otro tipo de procedimiento en donde no está el testamento, por eso se llaman intestamentario, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que les va a abrir mucho los ojos a las que son mamás solteras. ¿Qué pasa? Y ya lo vi en alguna vez. ¿Qué pasa si tú tienes a tu hijo que sí, el papá le dio el nombre, pero nunca ha sido una persona que esté como que muy presente, ¿no? Esos que no existen. Esos que casi no se dan en México. No, siempre son bien responsables, que de repente ¿no? pues te doy así un dinerito y pues a veces me acuerdo que tengo un hijo, lo voy a ver y claro. todo, ¿no? Sí, y vamos a suponer, ya tu hijo está grandecito, andan de vacaciones o se fueron a donde sea, van juntos en el coche y chocan. La señora sí fue precavida porque dijo, oye, a mí me ha costado mucho tener mis bienes, claro. Voy a dejar a mi hijo como heredero, ¿sale? La señora sí fue precavida y vamos a suponer que en ese accidente, en el momento del accidente, fallece la señora. Legalmente, el heredero es el hijo. Hay un testamento que sí lo dice. Ajá. Pero ¿qué pasa si ese hijo a la semana, a los 3 días o a las 2 horas fallece? Hay un certificado médico que dice que la señora se murió 4 horas antes, una semana antes, un mes antes que el hijo.
Y entonces el hijo ya tenía derecho a esa herencia. Pero el hijo, pues resulta que no hizo testamento porque no tienes nada, ¿no? La ley dice que cuando no se hace testamento vamos a iniciar un juicio testamentario. Y hay unas reglas para repartir esa herencia. El primero que tiene derecho es el hijo. El muchacho no tiene hijos. Sí. El otro que tiene derecho es la esposa o esposo. El muchacho no tiene esposa. Y el que le sigue es el papá. Sí, claro. Y entonces imagínate ese señor que elegiste como padre de tus hijos, que nunca estuvo al pendiente, de pronto va a heredar lo que a ti te costó tanto tiempo hacerlo. Con eso yo creo que queda bien claro saber por qué es importante hacer nuestro testamento, aunque no tengamos nada. Ok, como dice la canción, sorpresas que da la vida, eras heredero sin saberlo, ya tenías una lana o algún recurso y por pensar que no era así, o por creer que no era así o que no ibas a tener esa fortuna, digamos, no pensaste en hacer un testamento. Exacto. Entonces, hay que hacerlo porque vale la pena que prevengamos esas situaciones, ¿no? Claro. Híjole, qué miedo, porque además terminaste dando tu herencia a quien no querías dar tu herencia. Por eso es importante. Es como una cadenita. Es correcto. O sea, yo no sé en qué momento yo voy a formar parte del testamento de alguien, ¿no? ¿Qué tal que tengo una tía así, tía, no seas mala onda? ¿Qué tal que tengo una tía millonaria y yo voy a ser su única heredera? Pero yo no lo sé, ¿no? Claro. Pero si yo no lo sé, entonces yo diría, no voy a hacer ningún testamento porque no tengo nada. Pero exactamente, es una cadenita. Siempre hay que estar haciendo, aunque no tengamos nada, porque no sé si en algún momento voy a heredar algo. ¿O qué tal que en ese momento se te ocurrió jugar al melate, compraste un billete de lotería? Sí. Y ya cuando vas a cobrar el dinero te da un infarto de la emoción. Ajá. Ya tienes el dinero, pero no tienes tu testamento. Eso me lleva a otra situación que también me imagino que va muy de la mano, ¿no? Que es, ¿qué pasa si, me llevo bien con mi marido, con mi marida, estamos bien, yo hago testamento, no lo hagas, viejita, no te preocupes, yo ya lo hice. ¿No? Ya estamos todos cubiertos. ¿Qué onda? Basta con que uno de los poseedores del patrimonio, llamémosle así, haga un testamento y el otro ya no es necesario. Fíjate que esa pregunta es muy, muy, muy buena. Ajá. Y aquí tenemos que partir de bajo qué régimen se casaron las personas. Ok. Separación de bienes y está a tu nombre, no pasa nada. No necesitas tú hacer porque tú no eres dueño del 50%. Sociedad conyugal, lo que se conoce como bienes mancomunados, ahí sí, porque aunque la escritura de la casa está a nombre de la señora, es de los dos, ¿ok? Entonces, eso vámonos a esta parte. La persona dice, yo, como dijiste, no te preocupes, yo ya hice testamento y con eso. No, con la pena, pero no, porque lo acabamos de decir. La mitad de los bienes son de la cónyuge y la otra mitad del cónyuge, o sea, es 50% de cada uno. Entonces, suponiendo que igual vamos a suponer que se mueren en el mismo tiempo, ¿ok? Viven en el mismo coche. Exactamente. Y los herederos son los hijos. Pues ya quedó 50% intestado. Ya hay que ver cómo lo repartimos, cómo nos dice la ley. Pero resulta que tenían una hija consentida y le dejaron todos los bienes, ¿no? Y entonces, como el 50% es de la hija consentida, porque nada más el señor hizo testamento, el otro 50% está intestado y van a entrar todos los demás hijos. Y van a haber una serie de problemas que no te cuento. Que tampoco ocurre en nuestro país, por supuesto. Eso me deja tranquilo. Así que... ¿O te aparecen otros hijos, además? Uy, no vuelven a ver para acá. Cuando de repente vamos a abrir el testamento. ¡Ey, no hay testamento! Oye, pero yo también soy hijo. Y también tienen derecho. Siempre pasa, ¿no? Cuando muere una persona y le van llegando los hijos allá al velorio. Y dices, ¿yo qué onda? ¿Cuántos? ¿Llevas tus cuentas? O sea, te dicen, atropellas un perro y te dicen mataperros. ¿Qué onda con eso? ¿No? Totalmente. Ya sé que tengo que hacer mi testamento. Ya sé por qué, porque podemos tener diferentes situaciones y yo sí quiero heredar cosas padres, cosas bonitas, mi patrimonio, lo que yo he trabajado, no quiero heredar problemas. ¿Qué necesito? Voy, me planto, ¿qué necesito llevar? Requisitos. ¿Qué tengo que tener? Ok, lo que yo les voy a sugerir, aunque existen diferentes tipos de testamentos, vámonos al que más conocemos y en donde nos van a asesorar desde el principio hasta el final. Al testamento público abierto. Es aquel en donde el notario o la gente de su confianza, que son gente muy preparada, les van a guiar y les van a decir
qué es cómo se lleva a cabo esto. ¿Qué es lo que les van a pedir? En la mayoría de las notarías te dicen, lléname este formato. En el formato vienen los datos generales, si estuvieron casados, cuántas veces, quién es su esposo o esposo actual, los hijos que tuvieron, las edades de los hijos, y en algún apartado va a decir cómo quieren repartir la herencia. Ya en el momento de que hacen el proyecto de testamento, el notario les va a explicar ahí, todas las dudas que puedan ustedes tener ahí van a estar disipadas, y evidentemente les van a pedir su credencial de lector para confirmar que efectivamente son esa persona. No es necesario comprobante de domicilio, sin embargo, pues si se lo pide el notario no pasa absolutamente nada. Básicamente te van a pedir llenar ese formato y tu credencial de lector, en donde con esa información ellos van a hacer su proyecto de testamento. Ellos, tú lo entregas, te van a llamar para la firma del testamento, te hacen la lectura del testamento, confirmas que efectivamente están bien escritos los nombres, acuérdense, y que es justo la voluntad tuya de la manera como se plasmó el testamento, para que tú firmes y tenga esa validez. Estamos hablando de que, recapitulando los requisitos, hablar de una identificación oficial, que puede ser la credencial del lector, el pasaporte, cédula profesional, en el caso de los varones, en la mayoría de los casos, la cartilla del servicio militar, que son documentos válidos, ¿no? Para identificarse como persona. Sí, ¿cierto? pero fíjate que hablando de lo que ya la mayoría de las autoridades te permiten como identificación, es nada más la directoria y pasaporte. Cédula profesional, si la tienen de hace 30 años como yo, ya no me parezco, ya no me la van a aceptar. Lo mismo pasa con la cartilla. Entonces, cuando no te queda de otra, no tienes de otra, sí te la aceptan, pero va respaldado con otra cosa, ¿no? Pero sí, digamos que sí. Ok. Oye, yo tengo otra pregunta. ¿Y solo puedo hacer una herencia a mi familia, por ejemplo, a mis hijos, a mi esposo y nada más? ¿Qué tal que yo quiero muchísimo a mi super amiga y también le quiero dejar algo? ¿También puede ser un amigo, alguien que no sea pariente mío, un perro, un gato? De hecho, sí puedes hacer tu testamento. Para eso es para que vaya donde tú tengas determinado quien tú quieras. Pero ojo, si tú tienes obligación de dar alimentos a alguien, porque todavía son menores de edad o porque están incapacitados, no lo puedes omitir del testamento. Eso es lo que conoceremos como un testamento no oficioso. Ahí sí habría esa situación. Entonces, hoy yo quiero dejárselo a mi vecina porque es mi mejor amiga y mis hijos me tratan muy mal, pero ¿qué crees? Que tengo un hijo menor de edad, y entonces mientras yo le deje alimentos a mi hijo que tiene derecho a ellos, puedo dejarle a quien yo quiera mis bienes. Claro, qué importante. Eso me lleva a una pregunta, ya es fuera de broma, no me volteen a ver. Pero, ¿qué pasa cuando, que decíamos, ya se lo cargó el payaso, ya no existe, pero le salió un hijo, o le salió pero no está reconocido legalmente? Ándale. ¿Es válida la figura o los procedimientos de pruebas de ADN y todo eso, demostrar que es hijo biológico para poder pelear, digamos, o exigir parte de esa herencia? Primero tendría que acreditar que efectivamente es su hijo. Y justo como bien lo mencionas, bueno, tendría que ir ante la autoridad judicial y presentar las pruebas genéticas con relación con el hermano para acreditar que efectivamente es hijo biológico del testador. Y una vez que se tenga esa acreditación, y dependiendo si hay testamento, qué pena, no hay manera, ¿no? Porque o solamente que se pudiera demostrar que el testador no sabía de la existencia del hijo y que por eso lo excluyó. Si es acreedor de alimentos, pues obviamente sí, con lo que comentábamos. Pero si se sabía que efectivamente el señor tenía conocimiento del hijo, simplemente no le dio el apellido, pero el señor sabía, o la señora, porque pues yo me supongo que también hay señoras que tienen hijos y los regalan o algo así. Yo quiero creer que no nada más los malos son los hombres, ¿no? No. Si hay esta manera de demostrar que sí sabía y que no fue considerado en el testamento, pues no le veo mucho que hacer, ¿eh? No hay manera. Pero sí puede pelear que sea reconocido con el nombre. Pero acabas de mencionar algo también, y hablábamos del término de albacea. Vamos a suponer que yo hago mi testamento y uno de mis hijos dice, ya hizo su testamento, ya vi que sí aparezco, presta. Me quedo con el testamento, lo escondo debajo de mi cama, en donde siempre escondí mis cosas y nadie lo encuentra. Y todos los demás empiezan, no, ya cambiaron las cosas, no lo sé, ya, incluso mi opinión como testador ya cambió, pero ya no puedo hacer nada porque no aparece el testamento, porque ya lo escondió. Ok.
¿Eso sí me restringe? ¿Sí me ata de manos? Mira, si todavía el testador está vivo, pues él sabe a dónde fue a hacer su testamento, va con el notario a lo mejor le dice testamento número tal y lo va a buscar o va a pedir un ejemplar del Archivo General de Notarías. Si fuera el caso de que el testador ya no está y que está la creencia de que no hay testamento porque quien lo escondió no le conviene que aparezca, es muy sencillo. Cuando presentas el juicio para hacer valer ese testamento, o una de dos, o puedes manifestar, presentas un juicio testamentario y compruebas las que tengas que sean idóneas para demostrar que sí hubo un testamento pero que no aparece, va a aceptar el juez la demanda y ya sea que tú digas que sí hay o que no hay testamento, siempre se va a mandar a pedir al Archivo General de Notarías que informe si es el último testamento. Tú puedes decir, no, yo que sepa no hay testamento. Siempre el juez va a decir, Archivo General de Notarías, avísame si hay algún testamento y va a aparecer. ¿Ok? Entonces, no hay mayor problema, no hay que volver a hacer otro, no hay que preocuparnos. Te repito, si está vivo todavía el testador, simplemente pide otro ejemplar. Si no, los que son herederos no se preocupen, cuando ustedes presenten su juicio, va a salir el último testamento. Ahí no hay manera de que, híjole, ya yo saco este porque es el que me beneficia y no saben que hay otro. Siempre va a aparecer el último testamento. Ok, entonces... Bueno, yo no sabía esto que acabas de decir, es súper importante. Si entonces fallece alguien de mi familia y no sé si hizo algún testamento, lo ideal es que yo vaya a buscar si tenía testamento, porque igual y pudo haber fallecido y yo sin saber que dejó un testamento y ahí se queda todo. Te tengo noticias, no te van a dar nada. Yo tengo que ir como a reclamarlo, tengo que ir a buscar. No, ¿cómo es? Es a través del juez. Ajá. El juez es el único que está facultado para ir a preguntar y decir, oye, ¿hay algún testamento? Pero es mi... Pero tú abres una sucesión y dices, oye, juez, fíjate que no hay testamento. Ajá. No tengo cómo comprobarlo. A lo mejor sí sé qué hizo, pero no tengo ningún elemento para poder demostrar que sí hay un testamento. Claro. Entonces, inicio mi juicio intestamentario. Ajá. El juez, forzosamente, testamentario o intestamentario, él va a pedir ese informe al Archivo General de Notarías y va a salir el testamento. En ese momento, si yo presenté en un testamentario y aparece un testamento, va a cambiar a juicio testamentario. Pero a ti no te van a dar la información. Tienes que pedirlo a través del juez. El juez familiar, claro. Sí, claro. Y además suponiendo que, digo, yo estoy pensando que soy heredera, ¿no? Claro. Pero si no soy heredera, tampoco me van a dar información, pero simplemente es como empezar a buscar si hay testamento o no, y por lo menos el juez ya sabe que sí hay un testamento. Exacto. Y ya hacerle llegar la información a sus familiares, que sí son los herederos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando llega a lo mejor, como bien dices, pues yo creo que soy la consentida de mi mamá y me dejó todo. Exacto. ¿Ok? Entonces yo voy a iniciar el sucesorio y voy a decir además que soy la única heredera. Y entonces cuando llega el testamento dice, ¿qué crees, María Esther? Pues tú, con la pena, tú eres la parte fea de la familia y a ti no te dejaron nada. Exacto. Y entonces avísenle a todos los demás que sí son herederos. Notifíquenles. Pues yo me voy a dar la vuelta porque a mí ya no me beneficia, ¿verdad? ¡Qué triste! Oye, Pepe, y retomando el punto de la albacea, ¿un albacea tiene que ser forzosamente un heredero o puede haber una figura independiente? Puede ser heredero o puede ser cualquier persona. Mi comadre, que me cae tan bien, que sé que es tan derecha y todo, sí voy a elegirle a ella, ¿eh? Generalmente el notario te dice, oye, dame el nombre de un albacea y un sustituto, porque no sabemos quién se va a ir primero, ¿no? Entonces das el nombre del albacea y alguien que lo sustituya. O puedes tener a dos albaceas mancomunados que tienen que actuar forzosamente en conjunto. Entonces puede ser cualquier persona el albacea. Wow, qué interesante todo lo que nos estás diciendo. De verdad es que si no nos explicas esto, yo me quedo con la idea de que sí soy la hija, De que tu servilleta ya está, ¿no? Ándale, Ya de está mi frente servilleta, ahí, yo ahí dejé plasmada. en un cuaderno, como todos saben, me gusta escribir, entonces en un cuaderno ya tengo toda mi herencia para mis hijos y entonces no vale mi cuaderno. No vale tu cuaderno. No. Claro, tiene que ser oficial. Claro, tiene que ser de manera y de oficial, verdad, claro. o sea, sí puede haber, yo sí he visto en toda mi vida profesional y de educación en derecho, he visto un solo testamento hológrafo y... Pues, pero de 1523. No lo sé. Yo no sé si esté bien lo que está dentro, ¿no? Ay, ¿Qué tal sí. que lo abren y está mal escrito? ¿Qué tal? No Como sé. en las películas, ¿te acuerdas cuando estaba muriendo y estaban ahí casi agarrándole la mano al, ¿no? Y le hacían y le firmaban y todo con su manita. Y, sí, igual también puede pasar esto. Pero, oye, tengo yo otra duda. ¿Pueden heredarse deudas
Eso me ha surgido toda la vida la duda de, híjole, ¿se pueden heredar deudas? Dime que no, por favor. No quiero ser heredera de nadie. Depende. Dentro de lo que son los testamentos, que son las sucesiones, que es la herencia, puede ser heredero, que se hereda a título universal, es un todo. O puede haber un legatario, que es X cosa. ¿Ok? Incluso hay testamento donde dice, nombro herederos universales a mis 4 hijos. Y legatario de la casa en tal lado a mi hija. ¿Ok? Y sin embargo, la hija sigue siendo heredera de todo lo demás, en partes iguales o como lo haya decidido. Pero la parte de la casa que se le están legando, eso es exclusivamente de ella. Si hablamos de las herencias de los herederos universales y deja deudas, claro que responde de las deudas el heredero, el heredero, ¿ok? Hasta el monto que alcance la herencia. Nada de que, oye, es que me faltaron 4 millones, ¿dónde los saco? No, hasta el monto que alcance la herencia, ¿sale? Y el legatario únicamente va a tener obligaciones cuando específicamente se lo determine el testador. Que el testador diga, y al legatario le pongo, tiene que pagar los 500 mil pesos que le debo a mi comadre, lo que sea, ¿no? Pero hablando del heredero universal, que es el que generalmente se utiliza la gente por desconocimiento, lógicamente, ahí sí responde de las deudas que tenga. A ver, solo para entenderte un poquito mejor. Yo tengo herencia de, no sé, te invento, 3 millones. Soy heredera universal. Y me heredan 3 millones. Pero la deuda, que es lo que estoy entendiendo, que sí heredo la deuda, a lo mejor la casa en la que estaba viviendo la persona que falleció todavía se seguía pagando. No sé. Pero esa casa vale 6 millones y mi herencia es de 3 millones. ¿Ahí qué pasa? Entendí que es hasta que lo que me alcance la herencia, o sea, yo solamente me quedaría sin nada prácticamente porque esos 3 millones se irían para pagar la deuda de la casa. Exactamente. ¿Ya? ¿O tendría yo todavía que seguir pagando los otros 3 millones de la casa? Pero es que aquí es súper importante. Generalmente cuando tú compras una casa con un crédito hipotecario, si tú sigues pagando tu mensualidad y te mueres, se siguió pagando también el seguro de vida. ¿Qué pasa cuando, y ha pasado también, el acreditado enferma y al enfermar, pues ya se les olvidó pagar la hipoteca? Dejas de pagar la hipoteca, dejas de pagar el seguro de vida. Se muere, ya no hay nada, no hay seguro de vida y ya te metiste en situaciones entras a los remates bancarios. Exacto. Justo nuestro tema. Entonces, exactamente. Pero mientras estés cumpliendo tú con las mensualidades, hasta que no hagas el aviso al banco y decirle, mira, aquí está el acta de función, hasta entonces pueden, digamos que cortar, se aplica el seguro de vida y entonces cubre esa parte que quedaría. Pero siempre y cuando no tengas atrasos, no tengas problemas de pagos con este crédito hipotecario. Por supuesto. Porque en el caso que estás mencionando, dejas de pagar en automático, se corta el seguro. Y entonces ahí sí ya. A diferencia a lo mejor de lo que es una mensualidad de una hipoteca, que te pueden aguantar otro mes en el seguro de vida, no me pagaste, bye. Híjole. Ya, y si te moriste, ya. Que de hecho eso es lo que nos lleva a aterrizar, lo que existen 2 formatos, ¿no? Con una de las preguntas que hiciste, Jessy, de si se pueden heredar deudas. Efectivamente, un heredero puede heredar un inmueble que está... pero además tiene un crédito vivo, un crédito vigente. Exacto. Que se dejó de pagar. Si se dejó de pagar, entonces puede entrar la figura del remate bancario. Exactamente. Así es. Y quien heredó ese inmueble, porque sí lo puso en su testamento, heredó la deuda también. Entonces está obligado a pagar o a responder de la misma manera que lo hubiera hecho el titular, ¿no? Claro. Incluyendo... Si entra en un proceso de recuperación, pues va a tener que tomar la decisión de la misma manera de si rescatarlo haciendo el pago de la deuda o el otro término, ¿no? Y vamos al otro lado de la moneda, hablando como inversionista. ¿Qué pasa si yo adquiero un remate y resulta que está en un proceso así, donde se dejó de pagar, por eso está en remate, pero yo quiero comprar esa sesión? Entonces, ¿qué pasa con ese? ¿Lo voy a perder? ¿No voy a recuperar la deuda que estoy comprando a mi favor? Claro que sí la vamos a recuperar, porque estamos hablando de que el procedimiento no se ve afectado por la situación sensible que es de que ya no esté el titular presente, ¿no? Claro. Y esto que estás mencionando, justo lo hemos hablado en episodios anteriores. Entonces, para los que tengan duda, hay episodios hablando de este tema justamente. Pues
Muchas gracias, muchas gracias de verdad por abrirnos un poquito más los ojos en cuanto a los testamentos. Es súper importante. De verdad, por favor, hagan su testamento, hereden su trabajo, su esfuerzo, su patrimonio. No hereden problemas, por favor, porque ya vimos que podemos tener muchos problemas por todos lados. Entonces, por favor, háganlo ahorita, que es el mes del testamento y que van a encontrar varios descuentos. Entonces les va a salir un poquito más económico. Entonces háganos caso, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan. Si tienen más dudas, escríbanos. Compartan, por favor, todo lo que estamos platicando y lo podemos ampliar más ampliamente en otro episodio más de nosotros. Muy bien. Recuerda, vale la pena, piénsalo. Estamos hablando de negocios. Este podcast es para ti y para que tomes las mejores decisiones. E incluso antes de ganar, también ya puedes pensar en cómo lo vas a repartir, cómo lo vas a utilizar. Te deseo que lo uses en vida y no con la ouija, como dijimos en otro momento. Exacto. Así que te esperamos a lo siguiente. Compártenos. Gracias. Hasta luego.